Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de hepatitis aguda. Falta Julio. Bueno, no importa. Bueno, vamos a hablar un poco de hepatitis aguda. Ya hemos, a lo largo de la semana pasada, hemos conocido algunos temas. Hoy nos toca hablar un poco de hepatitis aguda. Así que bueno, recordando un poco lo que habíamos hablado de hepatitis aguda, lo definimos con una duración menor a 6 meses, que cursa esta con o sin ictericia, y la principal característica es la elevación de las enzimas hepáticas. Este, como su nombre lo indica, es un proceso inflamatorio hepatocelular, es de inicio súbito y se caracteriza por necrosis y disfunción variable de los hepatocitos. Entre las causas tiene muchas causas, pero las más frecuentes son las hepatitis virales, más que todos los hepatotrofos. Luego les vienen los fármacos y tóxicos, paracetamol, algunas drogas recreativas, el alcohol, que está entre el 15 y el 20%, la hepatitis autoinmune, cuando cursa de forma aguda, entre un 3 y un 5%, y la isquémica o shock hepático entre un 2 y un 5%. Pero bueno, en este caso nos vamos a concentrar un poco más en las hepatitis virales, más que todo en la A, B y C, y vamos a realizar un pequeño esquema de cómo debemos estudiar un poco las hepatitis agudas en la guardia. En este caso tenemos que las hepatitis virales son entre un 70 y un 80% de los casos. Así que bueno, ¿cómo estudiar una hepatitis aguda? Eh, Inicialmente, la historia clínica del paciente. Comorbilidades, fármacos, si tiene familiares con alguna hepatitis viral, si toma alcohol. Segundo, el laboratorio. Como ya lo habíamos comentado, determinar el tipo de lesión que tiene y la severidad. Si es un patrón hepatocelular, colestásico, si tiene función de la síntesis conservada. Al examen físico, si tiene datos de colestasis o signos de hepatopatías crónicas. Y luego vamos a mirar lo que es los laboratorios, inicialmente lo más común y frecuente, que son los virus hepatotrofos, después tóxicos, autoinmunidad o algunos trastornos metabólicos. Y por último, estudios por imagen, ya sea una ECO, una TC o una colangiorreso o resonancia magnética. Esto, listo. Así que bueno, hablamos un poco de la fisiopatología de las hepatitis virales. Inicialmente, con mayor frecuencia, hablamos de los hepatotrofos, que esto tiene mucha afinidad por los hepatocitos y desencadenan dos tipos de respuesta inmune, o sea, dos tipos de mecanismos por el cual se produce daño a nivel hepático, que es por la citólisis directa y inmunomediado. El de la citólisis directa, más que todo lo vemos en la hepatitis A y en la hepatitis B, que es el virus, por decirlo así, directamente causa daño al hepatocito. Y en inmunomediado tenemos la hepatitis C y la hepatitis E, que son causados por el mismo organismo. Ataca a las células, a los hepatocitos comprometidos afectados por el virus. Así que bueno, cuando hablamos de los hepatotrofos principales, hablamos de la hepatitis A, B, C, D, E. Y los no hepatotrofos, pero que también pueden causar algo de daño hepático, tenemos VIH, sífilis, herpes, citomegalovirus y Epstein-Barr. Bueno, hablando un poco de la hepatitis A, este es un virus de ARN monocatenario que se transmite principalmente fecal oral. Se estima que aproximadamente a nivel mundial hay 1,54 millones de casos al año, y cabe destacar que eh, este tiene un curso autolimitado. Si bien se caracteriza por tener una elevación aguda de las transaminasas, incluso mayor a 1000,
por lo general es asintomática. O cuando cursa con síntomas, puede producir algo de náuseas, vómitos, dolor abdominal difuso. Pero bueno, en la fisiopatología de este tenemos que es el daño es inmunomediado. El periodo de incubación típicamente es entre 15 y 49 días, una media de 30 días. En niños suele ser más leve y asintomática. Y como les comentaba, en adultos puede producir algo de ictericia y el curso clínico significativo es mayor. Los síntomas son atípicos, astenia, anorexia, vómitos, puede tener algo de prurito, heces claras, cursa con una aumento de las transaminasas mayor a 1000 y su principal patrón en el hepatograma es un patrón hepatocelular. Es autolimitado, tiene un porcentaje muy bajo de progresar a falla hepática y este no se cronifica, que es muy importante. El diagnóstico, como para que lo tengamos en cuenta, eh, se realizan con estos dos. Y bueno, esto es un poco la interpretación. Pedimos IgM y IgG. Si tenemos que la IgM está positiva y el IgG negativo, vamos a tener una infección aguda. Si tenemos un IgM negativo y un IgG positivo, vamos a tener que es una infección ya pasada, ya sea por que el paciente tuvo la infección y ya está resuelta o tiene inmunidad por vacuna. Y si ambas están negativas, es porque el paciente no le ha dado la infección y está sin vacunar, o sea, está susceptible, sin inmunidad. Las complicaciones y tratamiento, en la mayoría de los casos, como le venía comentando, este curso sin secuelas, las complicaciones son poco frecuentes. Sin embargo, puede pasar algo curioso que puede cursar con una hepatitis bifásica, que lo vemos menos en el 10% de los casos. No es tan frecuente, pero tiende a pasar. Pongamos un ejemplo, un paciente que con una hepatitis por A, que cursa con elevación aguda de las transaminasas, este viene bien, viene con transaminasas en descenso, pero de un momento a otro eleva las transaminasas. Claro, uno puede pensar, bueno, podría ser que esté en una presentación bifásica, pero siempre en estos casos hay que descartar que no tenga una coinfección o que no sea una hepatitis autoinmune, que también puede pasar, que curse con una hepatitis A. Y bueno, el manejo inicialmente es la hidratación, reposo, evitar hepatotóxicos, vigilancia de la función hepática y hospitalización si hay gravedad de los elementos de gravedad. ¿Se acuerdan cuáles son los laboratorios o signos que les comenté que habíamos que vigilar un poco para definir si este paciente podría cursar con una falla hepática? TP menor al 50, factor 5, sí. Y un RI mayor a 1.5 con encefalopatía hepática. Listo. Bueno, la hepatitis B. Se estima que en el mundo hay más de 250.000 millones de personas con hepatitis B crónica. Kevin, Cada... perdón, ¿Sí? ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Te retrocedes una diapo, porfa. Sí. Ahí está perfecto lo que dice Kevin. La clase de síndrome de hepatitis aguda ya la dieron, me parece, ¿no? Creo que... No. ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Del síndrome de hepatitis no hablaron todavía. No. No, todavía no. Bueno, pensé que habían hablado. Dale a la diapo donde están hablando de el estudio. Atrás, más atrás, atrás, atrás.
Ahí, ahí. Estos pacientes, cuando ustedes lo vean en la guardia, en el consultorio ambulatorio, o sea, primeramente van a llegar con una alteración del hepatograma y no mucho más. Entonces ahí es importante lo que decía Kevin en cuanto al interrogatorio, porque eso más o menos los va a orientar a qué podría deberse la alteración del hepatograma, ¿no? Entonces, si es una persona que dializa o que recibe muchas transfusiones, o no sé, que tienes sexo sin protección, es promiscuo, entonces por ahí uno va a orientarse más a que tenga un síndrome de hepatitis aguda, que en general nosotros siempre lo llamamos así, síndrome de hepatitis aguda, que es la hepatitis de laboratorio más los síntomas que pueda tener el paciente: fiebre, astenia, dinamia, ictericia, prurito, hepatomegalia. Entonces, nosotros el abordaje lo hacemos como un síndrome de hepatitis aguda. O sea, es decir, que el paciente no va a llegar con: hola, tengo hepatitis A, hola, tengo hepatitis B. Es como que se va construyendo el síndrome y acá lo más importante es diferenciar si es un síndrome de hepatitis aguda simple, grave, o nos estamos enfrentando a una fulminante. Que eso no sé si ya lo repasaron. No, todavía no, apenas Un poco comenzamos con el módulo. mencionamos los criterios de hepatitis ¿Cómo? fulminante, por decirlo así. Un poco comentamos los criterios que había que vigilar. Perfecto. Entonces, la pauta de qué tan rápido lo estudio, qué tanto me desespero, la vemos justamente con eso, con los parámetros de síntesis hepática, eh, que decía muy bien Kevin, TP, ring y el factor 5. O sea, si están en la guardia, bueno, donde sea que estén, en el piso, ambulatorio, tienen a alguien que altera el hepatograma, estrictamente hepatitis es por encima de 10, pero que tiene valores por encima de 10, pero la síntesis conservada, voy más tranquilo. Le hago todo el abordaje etiológico, me lo cito por ahí unos 3 4 días, que en el hospital ya solemos tener bastantes resultados para esa fecha y me voy fijando qué es. Pero acuérdense siempre que el paciente llega como con un síndrome que muchas veces en el mismo día de la consulta no sabemos qué es. Y la pauta de o lo dejo internado o lo veo ambulatorio la vemos con el TP. Y muy importante esta parte que pone Kevin de examen físico, datos de colestasis o signos de patopatía crónica, me divide las aguas. Si yo veo un tipo que está con circulación colateral, que capaz que tiene ascitis, ginecomastia, voy a pensar capaz que tiene alguno de los síndromes de hepatitis crónica que reagudizan, que son tres: la hepatitis B, la hepatitis autoinmune y el Wilson. Si es alguien que no tiene nada de eso, esas por ahí no las pienso en una primera, en una primera presentación, una primera consulta. Y son muy útiles los estudios por imágenes, más que nada por esto también. Si yo veo en la ecografía ya un hígado chiquitito, de bordes mal definidos, micronodular, entonces ya voy a pensar que ese paciente tiene algo crónico que en el momento reagudizó. Eh, y descarto otras causas como, no sé, la trombosis de la porta, trombosis de la suprahepática, que pueden dar hepatitis. Bien, y ya hablando de lo que decía Kevin en la hepatitis A, en adultos no es tan frecuentes, pero hay que verlos de cerca, porque tienen más riesgo que los niños de progresar a una fulminante. Y acá es muy importante, porque no hay un tratamiento farmacológico que uno les pueda dar. Acá lo más importante es prevenir que ese paciente contagie a más personas. Entonces uno hace énfasis en la consulta en eso, que no compartan utensilios de cocina, no
tengan sexo sin protección y protegerlos que no contagien a gente inmunosuprimida o en las edades extremas, recién nacidos o ancianos, porque esa población tiene más riesgo de progresar mal. Y no tengo mucho más. Adelante, Kevin. Está muy bien todo. Gracias. Bueno, entonces hablando un poco de la hepatitis B. Bueno. Bueno, hablando un poco de la hepatitis B, se estima que más de 250 millones de personas viven con infección crónica eh, por hepatitis B. Esta usualmente se adquiere en la infancia y, bueno, hay que destacar algo, que es que la infección que se adquiere en las primeras edades de la vida tiene mayor probabilidad de cronificar que cuando se adquiere en la adultez. Y bueno, hablando de la fisiopatología, este es un virus de DNA de doble cadena, parcialmente envuelto, eh, que este infecta las hepatocitos y como tal puede establecer un reservorio intracelular, lo que dificulta la curación completa. Cabe destacar que actualmente cuando el virus B se cronifica, en realidad no tiene cura. Así como el VIH solo es manejo. Y bueno, en la cronificación del daño hepático proviene en gran parte de la respuesta, así como estuvimos hablando de que el daño es citotóxico y que la citólisis directa es, en este caso, cuando es crónico, es por las dos. El virus no solo ataca al hepatocito, sino que el organismo, o el cuerpo, ataca el hepatocito infectado. Bueno, en la clínica muchas veces también todas estas son asintomáticas, incluso cuando producen síntomas, algo de astenia, náuseas, ictericia, y cuando es aguda, este tiende a tener una elevación marcada de las transaminasas. Digamos que también hay que vigilarla como la hepatitis A, siempre con el TP, RIN, factor 5. Y bueno, hay que tener como en mente los pacientes que tienen, por decirlo así, factores de riesgo o que tienen otras comorbilidades, porque puede llegar a producir, me salió la palabra. A complicar el cuadro. Y bueno, para el diagnóstico, para no complicarnos, bueno, nosotros pedimos estos cuatro que tenemos aquí. Antígeno de superficie, antígeno de superficie, anticuerpo total o IgG y anticore IgM. Pero bueno, yo diría que es de buena práctica pedir los cuatro. Porque usualmente, pongamos que en la guardia pedimos el antígeno de superficie y anticore IgM como para buscar una infección aguda. Pero bueno, sería de buena práctica pedir los cuatro porque también hay que ver si es un paciente que podría tener una infección crónica o que no estaría vacunado. Y en caso tal de que no esté vacunado, bueno, podríamos orientarlo a que este paciente se vacunara. Así que bueno, pongamos que pedimos las cuatro y todas salieron negativas. Este es un paciente que está susceptible, nunca ha sido infectado y tampoco está vacunado. En caso tal de que tengamos antígeno de superficie, eh, IgM de anticore total y IgG de anticore, estamos frente a una infección aguda. Cuando tenemos una infección crónica tenemos solo dos positivos, que es el antígeno de superficie y el anticore total. Puede pasar que también encontremos una infección pasada que ya está resuelta, que pierde el antígeno de superficie, pero tenemos el antiantígeno positivo y el anticore total positivo. Esto es una infección pasada ya resuelta.
y el paciente que está vacunado conserva el antisuperficie. Eh, Así que bueno, hablamos de hepatitis Ay, crónica regresen un cuando... cachito, Kevin, porfa. Sí, Bueno, ahí lo que decías es muy correcto. Cuando uno está en el síndrome agudo, está bueno pedir la IgM, porque ahí es el paciente que tiene las enzimas elevadas y que si tiene la IgM ya vos lo vas a pensar como que es una infección aguda y lo esperas, no te desesperas, lo vas viendo. Eh, Así que en el contexto de hepatitis aguda está bueno pedir la IgM. Diferente es cuando yo quiero ver si tiene una infección resuelta. Ahí me sirve el core total. Pero en el contexto de hepatitis aguda sirve la IgM para esto. Después la infección resuelta no debería dar hepatitis diferente a la crónica, que se acuerdan que habíamos dicho que esta es de las crónicas que reagudizan. sí, Ahí no están viendo mi vidente, pero la infección crónica es la que da también, hace flare, se parece mucho al autoinmune. sí. Hace flares y cada flare puede ser grave, digamos. No sé, ¿qué sigue después de esto? Tratamiento. Dale, seguí, Kane. No, no puse tratamiento porque, bueno, no es algo que Otro capítulo, usualmente está bien. hagamos nosotros. Pero bueno, para definir un poco más lo que es hepatitis B crónica, es la persistencia del antígeno de superficie por más de 6 meses. Esto es importante porque, bueno, la infección crónica tiene alto riesgo de producir fibrosis posterior a cirrosis y la cirrosis alto riesgo de producir hepatocarcinoma. Eh, bueno, como punto importante, cabe destacar que podemos tener coinfección por el virus de la hepatitis D. Este es un virus incompleto que usualmente no encontramos que el virus de la hepatitis B produzca una hepatitis por sí solo. Este se adhiere al virus de la hepatitis B y produce coinfección, los dos virus. Así que bueno, no estaría mal que cuando tengamos una hepatitis aguda por hepatitis B, podamos pedir la hepatitis B. Y bueno, hay algo que hay que destacar, es que bueno, en pacientes que van a someterse a quimioterapia o algún tipo de inmunosupresión, deberíamos pedirle el perfil completo y estudiarle bien las hepatitis B, la hepatitis C, las hepatitis que tienden a cronificarse. Porque hay algunos pacientes que están silentes, que no tienen ningún síntoma y por ahí tienen una hepatitis B crónica y al momento de colocar una inmunosupresión en estos pacientes, puede activarse y producir un síndrome de hepatitis aguda. No sé si quieres comentar algo. Sí, ahí te interrumpo, devuélvete. Entonces, siempre que hay antígeno S, hay infección, que ahí después divide en tiempo si es aguda o crónica, pero siempre que hay antígeno positivo, es infección. El que ya no tiene antígeno S positivo, y es el cuadrito que está a la derecha, que es la B resuelta, ese paciente tuvo la B y ya se curó. Entonces, si tengo un paciente que lo voy a inmunosuprimir y tiene una B crónica, ese paciente de por sí ya yo tengo que fijarme como un escalón más atrás si tiene indicación de tratamiento o no, la B crónica. Lo que es la B resuelta, ahí tengo que ver el riesgo de reactivación del virus según el tratamiento inmunosupresor. Entonces, no es lo mismo que hago una quimio con cisplatino, no sé, otra cosa, a que le dé un tratamiento que sea más severo como un trasplante de médula ósea o rituximab. Entonces, a darle un tratamiento inmunosupresor mayor hay más riesgo de que reactive, pero ese es el escenario del que tiene una B resuelta. ¿Se entendió? Sí, Digamos, tengo la B resuelta y la B crónica. B crónica es como que tiene más chance de reactivar, por decirlo de algún modo, pero es infección crónica. O sea, ese voy un escalón más atrás y me fijo si
tengo que darle tratamiento, no, ni hablar si lo voy a inmunosuprimir. Y el otro escenario es el que tiene una B resuelta, es decir, se infectó, perdió el antígeno ese y quedó solo con el core positivo. Ese es el que tiene riesgo de reactivar y me fijo, hay una tablita que te dice según el tratamiento inmunosupresor el riesgo de reactivar. Entonces, a más inmunosupresión, mayor riesgo de reactivar, le doy profilaxis antiviral para que no reactive, que en general Mm, hacemos con Entecavir y el caso más común es los trasplantes o los que hacen rituximab. Son como, o corticoides de altas dosis también pueden reactivar. ok. Pepe, ¿hay alguna dosis de corticoide que se relacione más con la reactivación? En Sí, específico, sí, las ¿cuál dosis sería? son, ahora me acuerdo de esta, pero ponle 20 miligramos día por más de 10 días ya se considera como alto riesgo. O los pulsos también. Pero sí está, sí, sí hay una dosis especificada. Dosis que usualmente usamos. O sea, Sí. no cualquier dosis tampoco, ya. No sé, la de las polimialgias que le dan 4 de delta diario, esa no. Eh, pero capaz alguien que le vas a dar de 20 o 40 en adelante mucho tiempo, eso lo deberías pensar de si no hay que darle profilaxis. Pero, Ok. bueno, por último, hablemos de hepatitis C. Bueno, tenemos que decenas de millones de personas en el mundo actualmente viven con hepatitis C crónica y no lo saben. Inicialmente porque, bueno, la hepatitis C no suele producir muchos síntomas. Así que la mayoría de estos pacientes son diagnosticados en el momento en que se van a hacer estudios de laboratorio, ya sea por algún laboratorio que le piden de rutina, o cuando ya hay algo de enfermedad hepática avanzada. Si bien en el mundo se está tratando de abarcar mucho esto, o sea, eh, tratando de seguir a estos pacientes y hacerles laboratorios, por lo menos durante ciertas etapas de la vida, para hacerle como un screening, es la palabra, un Screening. screening inicial, de todos modos, muchos de estos se siguen escapando. Así que bueno, tenemos que el virus de la hepatitis C es un virus de ARN que tiene alta variabilidad genética, lo que ha superado la barrera para tener una vacuna eficaz. La infección aguda es muy silenciosa, aparentemente no produce síntomas. Y el problema con esto es que entre el 50 y el 80% de los casos evoluciona a infección crónica. Este produce una infección que con el tiempo produce una inflamación crónica, fibrosis, con progresión a cirrosis y posterior hepatocarcinoma. La vía inicial de transmisión es sanguínea, ya sea por drogas, transfusiones, pero la más frecuente es sexual. Y bueno, también se puede transmitir de madre a feto, que es menos frecuente, pero bueno, el más frecuente es de transmisión sexual y muchas personas desconocen eh, que tienen esta infección, solamente se llega a estudiar ya cuando hay un daño hepático significativo. No sé si quieres agregar algo, Ana. Sí, entonces comparando con la B, echa para atrás la de ahí. Miren lo que decía Kevin, 50-80% de los casos cronifica. Entonces, la regla del C es que cronifique. La regla del B es que se curen luego de la infección aguda. Es decir, si me pesco una hepatitis B, en general me voy a curar. Diferentes con la C. Y lastimosamente, mucha gente cuando llega al diagnóstico, como suele ser indolente o no da síntomas, ya está en fases de patopatía avanzada. Pero uno la piensa así, ¿no? Esta la regla es que cronifica, la otra no. Así que bueno, para realizar el diagnóstico, uno usualmente
En este no hay que pedir los dos de entrada, o sea, una antihepatitis C o un RNA, una PCR para hepatitis C. Si tenemos que está negativo, no es necesario pedir la PCR. Es un paciente que no está infectado y que, bueno, nunca ha estado expuesto. Pero si tenemos que tiene un antihepatitis C positivo, ahí sí procedemos a pedir la PCR. Si sale positiva, bueno, tenemos probablemente una infección activa que es crónica en la mayoría de los casos. Y si tenemos un antihepatitis C positivo y un PCR negativo, probablemente sea una infección pasada resuelta, pero bueno, en la mayoría de los casos esto tiende a cronificar, así que también puede ser un falso positivo. Bueno, no sé si quieres agregar algo. Sí, entonces, siempre hacemos el estudio de esto, como decía Kevin, primero en el sistema de OSPI aparece como ELISA de hepatitis C. Y algo importante es que si ustedes tienen un paciente que tuvo hepatitis C, se trató y se curó, el ELISA siempre permanece positivo de por vida, no negativiza. O sea que puede ser el escenario el tercero. Alguien que tuvo hepatitis C y se curó, porque hizo tratamiento y se curó, ese va a tener la carga viral negativa. Bueno, listo. Y bueno, hablemos ya de un caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 36 años, hipertenso, consumo ocasional de éxtasis y alcohol, y refiere que tuvo un viaje reciente a Brasil y tuvo relaciones sexuales sin protección. Él consulta por anorexia, febrícula persistente, y bueno, cabe destacar que en los laboratorios que tenía anteriormente estaban normales. Así que bueno, haciendo un pequeño recorderis, determinar el tipo de lesión, la integridad de las síntesis hepáticas, la historia clínica dirigida, el examen físico, laboratorios y estudios por imágenes. Entonces, eh, ¿qué tipo de patrón tenemos acá? ¿Y cómo está la síntesis hepática? Es hepatocelular. Sí. Vemos que tiene una GPT 2861 y una falda de 243. O sea, si sacamos la relación R, nos da que sería un patrón hepatocelular. Tiene un TP de 77, un factor 5 de 71 y bueno, una ferritina elevada, pero es más que todo por la inflamación hepática. Así que probablemente tiene un patrón hepatocelular con síntesis conservada. Pregunta al público, ¿esa Sí, hepatitis es grave o no grave? ¿Cómo? dijeron que no grave. Y si tuviese 10.000 de enzimas de TGO y 8.000 de TGP, No grave. perfecto. Bien. Los tiene, los tiene ajustados, Jorge. No, es que ya habíamos dado la clase de que la elevación de las enzimas hepáticas no determina la gravedad. Así que bueno, la historia clínica dirigida nos refiere que tuvo un viaje reciente a Brasil, que tuvo relaciones sexuales sin protección y que de vez en cuando consume éxtasis y alcohol. Así que bueno, aquí hay un punto importante, relaciones sexuales sin protección. Pensemos en qué tipo de hepatitis se transmite por sexual. Sí. Y la también. Pero la es más frecuente. Claro. Y es más en niños. Pero de ahí. Pero pueden ser relaciones orales. Sí, orales. Sí, bueno. Al examen físico no tenía nada. Así que bueno, le hacemos serologías
VIH no reactivo, DRN no reactivo, citomegalovirus, tiene inmunidad, pero no tiene nada agudo. Epstein-Barr tiene inmunidad, pero no tiene nada agudo. Eh, Herpes tiene inmunidad, pero no tiene nada agudo. Y entre las serologías de hepatitis A, B y C, ¿qué alcanzan a ver ahí? IgM anti-VIH reactivo. Bueno, hablemos de la serología de hepatitis C. ¿Qué pueden pensar de eso? Del hepatitis C que fue muy reciente. Hepatitis C no tiene serología, o sea, Entonces, si llegara a ser positivo, no está porque fue muy reciente. bueno, hepatitis C no tiene. Hepatitis B Pero tampoco estaba con la... tampoco está vacunada exactamente. Y hepatitis A, ustedes tienen, entonces, hasta el momento tenemos que tiene una hepatitis A. Sí, pero tengo una pregunta sobre eso. Mira, hace un rato nos mencionaste que cuando salía el VIH no reactivo, a veces igual se pedía el otro porque podía ser una infección reciente. ¿Qué es lo que me dice a mí? ¿Pídelo o no pide el otro? ¿De qué me estás hablando? ¿De la hepatitis C? A ver. Regresa, ahí, derecha, ahí, mira. Tenemos que el anti-HCV es negativo. ¿Cuándo puedo pedir o cuándo tengo que pedir el RNA o el PCR? ¿No? Porque mira, tienes cuando el anti-HCV te sale negativo, tienes dos opciones. O no Sí. pides el PCR o lo pides. Sí, depende si estuvo expuesto y si tenés la sospecha de que tenga el cuadro de infección. Claro. O sea, va por ese lado. Si no tiene, si es una persona que no tiene factor de riesgo, ¿no? Si consideras que no está expuesto, le da negativo, no lo pedís, pero si tenés la sospecha, lo puedes pedir. Claro, pero en el caso clínico que Igual es muy raro que, por ejemplo, una hepatitis C te eleve las transaminasas a este nivel. Ok. Entonces, la hepatitis C está más asociada a una hepatitis crónica, o sea, no te va a dar una elevación así tan alta. Así que por ese lado, bueno, si te da negativo, tú como que te quedas tranquilo. Pero bueno, si te sale que tiene una hepatitis A positiva, bueno, tú dices, bueno, Claro, una hepatitis. este caso justo es más fácil porque tienes la A, pero si uno tiene sospecha la repite, el ELISA. Y bueno, entonces a este paciente, estudios por imágenes, se le hizo una resonancia hepática trifásica con colas de resonancia. Que bueno, lo que sale es que tiene una alteración de la señal parenquimatosa, aspecto inflamatorio, con presencia de edema periportal y la vía biliar sin alteraciones. Entonces, ¿qué diagnóstico tenemos hasta el momento? Una infección aguda por hepatitis A. Y bueno, eso es todo. Eh, Muy bueno, Kevin. no sé si quieres agregar algo más. No, por ahí lo que capaz se lo puedes armar a los chicos es cómo se pide en el sistema cada cosa de cada hepatitis, Ah, ok, porque perfecto, les va a sí. servir, exacto. Bueno, Y sobre todo del B, porque no sé si les pasa que cada tanto llaman de hemoterapia avisarles sí. que hay una serología positiva. Entonces, ya sabiendo cómo es el tipo cada resultado de la hepatitis B, ya saben qué hacer o qué cosas agregar al pedido, que la mayoría de veces son B resueltas. Entonces, por ahí ármales como en el cuadrito igual, pero cómo se pide en el sistema nuestro, que les va a Listo. ser útil para las Bueno, guardias, para todo. listo. Muchísimas gracias, José. No, de nada. Chao chicos, que estén bien. Cuídense. Chao. Sí, sí. Sí. ¿Qué haces, Pepe? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Pato? ¿Todo bien, bestia? ¿Todo bien, todo bien? ¿Qué se Yo no dice? escuché nada, pero quería saludarte nada más. ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Todo bien, Pato, abrazo. Bueno, chao, abrazo. ¿Cómo parece? Tienes que poner pausa. Bueno, en fin. Bueno, ¿Verdad que por eso no volvió de la mascotilla? Ah, ¿qué se puede comer?
Te aviso. Sí, dale, sí. Uy, porque- Ahora le agrego.